El Museo del Prado abrió sus puertas en 1819 durante el reinado de Fernando VII y por impulso de su segunda esposa, María Isabel de Braganza. Nació como Real Museo de Pinturas, con la vocación de mostrar las grandes colecciones reales y consolidar un relato de la pintura europea con especial protagonismo de la escuela española. Desde entonces, millones de visitantes recorren sus salas repletas de obras maestras. Sin embargo, su selección de pintura nunca fue completamente neutral. A lo largo de más de 2 siglos, determinadas obras dejaron de exhibirse, cambiaron de ubicación o permanecieron en los almacenes. Las razones fueron diversas, desde criterios morales, decisiones políticas, ajustes institucionales o simples cambios de sensibilidad social y estética. El Prado no fue ni es hoy solo un contenedor de arte. Es una institución de Estado y como tal refleja siempre las tensiones y circunstancias de cada época. En el pasado, lo que se mostraba y lo que no se mostraba dependió en ocasiones de debates sobre decoro, religión, orden público o prestigio nacional. También influyeron las guerras, los cambios de régimen y la construcción del canon artístico. Algunas obras fueron apartadas de la vista pública y ese gesto nos da muchas pistas sobre el momento social y político en el que pasó. Soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, el videopodcast de National Geographic, cada viernes en tu plataforma de audio favorita. Y si te quedas con ganas de conocer más historias, ya sabes que te esperan nuevos contenidos en Disney Plus y en el canal National Geographic. Si recorremos hoy las salas del Museo del Prado, puede parecer que todo ha estado siempre ahí, colocado con naturalidad, como si cada cuadro hubiera encontrado su lugar definitivo. Pero obviamente no es así. A lo largo de su historia ha habido obras que generaron incomodidad, debates internos y polémicas discretas. Algunas obras permanecieron en espacios restringidos, otras simplemente cambiaron de sala y algunas, en cambio, dejaron de mostrarse al público durante un tiempo. Y hay muchos casos para elegir. Si empezamos por uno especialmente notable, encontramos el del desnudo. Aunque la tradición artística europea, desde el Renacimiento, incorporó el cuerpo desnudo como símbolo mitológico, alegórico o religioso, la recepción pública en España fue algo más ambivalente. El ejemplo más conocido en el Museo del Prado fue la maja desnuda de Francisco de Goya. La pintura, realizada hacia 1800 por encargo del primer ministro Manuel Godoy, permaneció durante unos años en su colección privada porque fue concebida solo para su disfrute. En el debate historiográfico posterior se habló de que podía ser un retrato de la duquesa de Alba, o con mayor certeza un retrato del amante de Godoy, Pepita Tudó. Cuando la colección de Godoy fue requisada en 1808, este cuadro, junto a otros, pasó a una sala reservada de desnudos en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Sin embargo, la controversia iba a ser larga. En 1815, el propio Goya fue interrogado por la Inquisición sobre este desnudo, en un contexto en el que la representación explícita del cuerpo femenino sin justificación religiosa resultaba más bien problemática. Así que cuando la obra ingresó en el Museo del Prado en 1901, el debate sobre su exposición siguió siendo constante. Representaba un desnudo frontal de una retratada supuestamente anónima, sin coartada mitológica evidente, con una mirada directa y desafiante hacia el espectador. Una frontalidad que incomodó durante décadas. En determinados momentos históricos, especialmente en etapas más conservadoras del siglo XIX y principios del XX, la obra no se mostró de manera permanente. Se ubicó habitualmente en espacios restringidos o simplemente se retiró. Su exhibición se reguló con cautela, e incluso la coexistencia con la maja vestida, también de Goya, ofrecía una alternativa menos polémica, pero no eliminaba por completo el problema moral de fondo. Y como esta, hubo otras situaciones similares. El museo conservó numerosas escenas mitológicas con desnudos femeninos y masculinos fuera de la vista pública. Obras de grandes artistas como Tiziano, Rubens o Velázquez presentaron cuerpos idealizados que en otros países se integraron sin dificultad. Pero en España, aunque los desnudos no se prohibían, el contexto social y religioso condicionó su exposición en espacios más controlados. En algunos periodos se reorganizaron salas para reducir su impacto visual o se limitaron los recorridos. Si algo debemos tener en cuenta es que la censura no siempre adoptó la forma de prohibición directa. A veces consistió en una simple decisión administrativa. Por ejemplo, cambiar un cuadro de sala, evitar su muestra en un itinerario destacado o posponer su exhibición era más que suficiente para no exhibirlo en público. Aunque en el fondo el resultado fue el mismo. El público dejó de ver ciertos cuadros con normalidad. La censura también operó a través del lenguaje. En el siglo XIX, la catalogación del Prado estuvo en manos de figuras con poder intelectual e institucional.
Entre ellas destacó Pedro de Madrazo, prestigioso pintor, historiador académico, muy vinculado a la catalogación de las obras del museo, mientras su hermano, Federico de Madrazo, lo dirigía. Entre las decisiones de Pedro figuran algunos cambios de títulos e interpretaciones iconográficas que condicionaron la manera de entender ciertas obras, y en algunos casos de manera definitiva. Un caso significativo es el de una de las pinturas atribuidas a Rembrandt conservadas en el museo, hoy conocida como Artemisia. Durante el siglo XIX fue identificada como Judith en el banquete de Holofernes, y ese cambio de interpretación refleja cómo la lectura iconográfica de una obra puede variar con el tiempo. En pleno siglo XIX, en un contexto marcado por una sensibilidad más conservadora y por la voluntad de ofrecer lecturas moralmente edificantes, esa reinterpretación no era menor. El cambio alteró el relato iconográfico. Judith ahora representaba a una mujer que ejecutaba una acción decisiva y violenta en la historia bíblica, mientras que Artemisia evocaba a una viuda asociada al luto, la fidelidad conyugal y la contención. Aquello se asumió como incuestionable, en parte porque la autoridad del catálogo del museo funcionaba como verdad oficial. La censura tuvo también una dimensión política directa durante la Guerra Civil Española. En un contexto de bombardeo sobre Madrid, obras emblemáticas del Prado, como las Meninas de Velázquez o los fusilamientos del 3 de mayo de Goya, fueron evacuadas primero a Valencia y después a Ginebra para protegerlas. No fue una medida de censura en sentido estricto, sino de salvaguarda. Pero durante años muchas de esas obras dejaron de estar a la vista del público y el museo cambió por completo su fisonomía. En ese mismo clima bélico se creó la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico. Esa institución recogió miles de obras de arte procedentes de iglesias o colecciones privadas para impedir su expolio o pérdida durante el conflicto. Tras la guerra, el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional gestionó la devolución, pero el proceso no fue sencillo ni completo. Muchas familias no pudieron reclamar obras porque el titular había fallecido o se encontraba en el exilio. Muchas obras de arte también sufrieron la barbarie. En otros casos, la documentación incluso se había perdido. Parte de esos fondos quedaron depositados en el Prado, en el Museo de Arte Moderno o en otras instituciones públicas. Algunas piezas menores pasaron a engrosar colecciones estatales sin que durante décadas se revisara en profundidad su procedencia. No eran obras ocultas, pero sí obras cuya historia quedaba oculta en segundo plano. En años recientes, el Museo del Prado ha revisado la procedencia de estos bienes dentro de una política de transparencia. La consulta de archivos, etiquetas antiguas pegadas al reverso de los lienzos o anotaciones en inventarios ha permitido reconstruir la procedencia de muchas piezas. Ese trabajo no solo completa lagunas documentales, sino que pone sobre la mesa la forma en que el patrimonio también arrastra las huellas de los conflictos políticos. Otra forma de exclusión tuvo que ver con la propia construcción del canon artístico. Durante más de 2 siglos, la colección permanente del Prado estuvo compuesta de manera abrumadoramente mayoritaria por obras de autores varones. En 2020, de las más de 1.700 piezas expuestas, solo 11 correspondían a mujeres. Esa desproporción responde en gran medida al origen histórico de las colecciones reales, formadas en un contexto en el que las mujeres tuvieron un acceso muy limitado a la formación artística, o incluso a ser nombradas pintoras o artistas oficiales al servicio de los reyes. Pero también ayudó a abrir un debate contemporáneo sobre los criterios de adquisición y exhibición en los museos históricos. En los últimos años, el Museo del Prado ha incorporado nuevas investigaciones sobre este tema y ha revisado la presencia de creadoras en exposiciones temporales y en sus relatos expositivos. A lo largo de 2 siglos, el Prado ha ido adaptando discursos a nuevas sensibilidades. Lo que se consideró inadecuado en el siglo XIX pudo mostrarse sin reservas en el XXI. Lo que pasó desapercibido durante décadas generó debate en la actualidad, porque la censura no siempre es un acto visible. En ocasiones fue una decisión técnica, una omisión o un retraso en la exhibición. Pero cada elección configuró la experiencia del visitante. Ese proceso no elimina el pasado, pero permite comprenderlo con claridad actualizada, porque la historia del Prado no es solo la historia de las obras maestras que cuelgan en sus muros, también es la historia de las obras que se desplazaron, se renombraron o se ocultaron temporalmente. Y la conclusión es obvia y audaz. Cuando recorremos sus salas, no solo contemplamos cuadros, sino también la historia de los diversos contextos históricos en los que las obras maestras han servido de relato cultural, político, social y estético. Esto es Despierta tu curiosidad, el videopodcast de National Geographic, cada viernes en tu plataforma de audio favorita. Y si te quedas con ganas de conocer más historias, ya sabes que te esperan nuevos contenidos en Disney Plus y en el canal National Geographic.